Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas a todas las que se están uniendo a esta transmisión en vivo, donde vamos a estar bordando el rostro de nuestro personaje de este tutorial, que es Maléfica. Por favor, escríbanme en los comentarios, mis chicas, si todo se ve bien, si se escucha perfecto. Siempre en las transmisiones en vivo intentamos que sea lo mejor posible, que podamos tener una mejor experiencia. Y si se ve bien y si se escucha bien, pues podemos arrancar ya con el bordado. ¿Listo? Para que vayamos trabajando. La idea de estos tutoriales o de estos videos en vivo es poder avanzar y poder trabajar lo más que podamos. Hola Fátima, ¿todo bien? Listo Fátima, muchísimas gracias a todas las que se están uniendo. Vamos a estar trabajando en este bordado. Me han pedido mucho, esto lo hacíamos anteriormente en otros años, hace unos años lo hacíamos, donde en vivo bordábamos y trabajábamos la terminación del personaje. Ya posteriormente les subo el tutorial completo, entonces lo hacíamos así. Y pues me lo habían pedido mucho que lo volviéramos a trabajar, que no lo habíamos hecho, que hace mucho no lo hacíamos. Entonces vamos a estar retomándolo, vamos a estar haciéndolo nuevamente. Espero les guste y espero lo puedan hacer junto conmigo. ¿Listo? Vamos a estar empezando como siempre. Primero quiero mostrarles lo que vamos a tener en el canal, y es esta preciosa Maléfica que se trabajó y se va a trabajar con el cuerpo base de las princesas. ¿Listo? Aquí le hice ahorita este cetro, que es el que ella tiene en sus manos, que les sugerí en el tutorial que no lo cosiéramos todavía a las manos hasta que termináramos el bordado para mayor facilidad de manipulación de nuestra muñeca. Lo voy a dejar a un lado. Y también pues el vestido ya está cosido por detrás, sus cuernitos ya todo está pegado, cosido. Lo único que le retiré fue la capa, mi chica se la retiré. Es una capa que le vamos a tejer en el tutorial, muy fácil, y se amarra, ahorita se la colocamos al terminar de bordarla, se amarra al cuello para que estas puntas también queden dándole altura a su traje o a su vestido. Entonces esta capita también se la retiré para que podamos trabajar con mucha más facilidad el rostro nos quede más impecable, más limpio. ¿Listo? Hola Delia, qué placer saludarte también. Vamos a estar tomando el hilo blanco, siempre le damos a los ojos y a la mirada una expresión primero con luz, con iluminación. Entonces vamos a bordar primero la parte externa del ojo con el hilo blanco. Voy a acercar un poquito más la cámara para que podamos ya apreciar. Ya les mostré la muñeca, entonces ya podemos apreciar un poco mejor lo que es el bordado del rostro o los ojitos. Vamos ahora a trabajar acá. Voy a iniciar por cualquier parte de los costados y empezamos a introducir. Ustedes saben que esto es en vivo, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero también que podamos ir aprendiendo, ¿cierto? Le hice un nudito al extremo del hilo, acá le hice un nudito para que se pierda dentro del relleno y no se nos salga otra vez la hebra acá. Lo que nos queda restante aquí lo podemos introducir la aguja y perder jalándolo, o si lo dejamos muy largo lo podemos cortar. ¿Listo? Lo podemos cortar teniendo mucho cuidado de no cortar las otras partes que ya hemos tejido y hemos cosido. ¿Listo? Aquí saqué la hebra justo encima del ojo, justo encima de nuestro ojito, en la parte superior, pero por el lateral. Ahora lo que voy a hacer es bajar esta hebra que rodee todo el ojo, toda la esfera del ojo por el costado externo. ¿Listo? Y la voy a introducir justo debajo de la pepita del ojo para que me quede ya ahí ubicada en el costado. Tratemos de no dañar el tejido, de que donde introducimos la aguja sea en medio de uno de los puntos y no en medio del hilo, para que no se nos salgan hebras de hilo. Lo voy a sacar justo la aguja, voy a sacarla en el otro ojo
en la parte de abajo, justo donde necesito que salga también el hilo. Cuando jalamos la hebra, la acomodamos muy despacio. No jalamos de una vez con precisión y con fuerza porque se nos mete el hilo dentro del ojito o de la perla del ojo. Entonces vamos a hacerlo con mucha delicadeza y despacio. Y voy a introducir ahora la aguja justo en la parte de encima de la perla. A veces nos ayudamos con alicate o pinzas cuando sacamos la aguja y nos cuesta un poquito de trabajo o se traba, la sacamos con pinza o alicate. Ahí ya salió súper fácil. Y nos cuidamos de que nos quede el hilito ahí. Los muñequitos los tengo de exhibición. No es necesario perder tantas veces la hebra dentro del relleno. Pero si tú haces los muñecos para vender, para ofrecer, para niños, para personas que lo van a manipular mucho, los hilos, las hebras, los ojitos, es mejor que volvamos e introducimos la aguja dentro de la cabeza y perdemos varias veces sacando e introduciendo. Retomamos. Vi que se quedó, retomamos. Vi que se quedó pensando, entonces yo me detengo y paro y no continúo hasta que vea que el video continúa o el proceso de YouTube continúa. ¿Listo? No voy a trabajar si no veo que se está evolucionando el video, porque creo que YouTube está teniendo aquí unos problemitas, pero yo no avanzo hasta no ver que continúa el video. Acá tengo ya la expresión con iluminación, que es el hilo blanco. Quiero hablarles un poquito acerca de esto. Antes de pasar con el hilo negro. Hola Leticia. Hola Brandy. Mis chicas, antes de pasar con el bordado del hilo negro, quiero hablarles un poquito de la iluminación que le hacemos con los ojos, con el hilo blanco a los ojos. A veces lo hacemos así como lo estoy mostrando yo, pero a veces también el hilo blanco lo podemos ubicar en la parte baja del ojo. Si le queremos dar una expresión de ternura, de Giordano muchas veces, aquí le llamamos así, es en la parte baja, no en el lateral, sino todo en la media, como una U debajo del ojo. Si le queremos no dar iluminación, sino una mirada mucho más profunda, lo omitimos y no le hacemos el hilo blanco. Voy a enhebrar. En el caso de nuestra maléfica, quiero que quede muy realzado el bordado y lo que vamos a hacer. Entonces lo que estoy haciendo es enhebrar el hilo negro doble. Lo voy a enhebrar doble, o sea, 2 hebras en la aguja. Isaura Teresa, hola, ¿cómo estás? Vamos a hacerlo doble. Voy a retirar esto de acá que me hace estorbo. Y siempre miro antes de bordar, mi chica, siempre miramos cómo quedaría mejor. Aunque nosotros, si nos equivocamos o si no nos gusta la expresión, sencillamente cortamos con tijeras, sacamos los hilos del tejido y listo, no hay problema, no se daña porque, vuelvo y repito, no estamos introduciendo la aguja entre el hilo, sino en medio de los puntos. Entonces ahí no hay problema. Pero siempre tratemos de imaginarnos y simular cómo sería o cómo queremos la expresión o lo que vamos a hacer. Yo quiero hacerle una expresión con la doble hebra, acomodando muy bien, porque cuando trabajamos 2 hebras debemos acomodar muy bien las hebras, que no nos queden enroscadas. Voy a hacerle desde el centro del ojo, la parte interna, la ronda totalmente del centro. Desde ahí quiero salir o desde ahí quiero hacer la expresión rodeando el ojo hacia arriba, toda la parte de arriba y cayendo un punto por fuera de donde termina el ojo. Pero en la misma línea o en la misma ronda donde comienzo acá, termino acá. Es como lo que quiero hacerle. Porque ella no tiene una mirada así súper dulce, angelical, teniendo en cuenta que es maléfica. Entonces quiero hacer eso y miremos cómo nos va.
¿Listo? Y si no, lo quitamos. Mari, hola. Marcels, bendiciones para todas las que se están conectando. Quiero arrancar desde acá, entonces voy a introducir el hilo por este lado. Voy, perdón, me hidrato. Voy primero a arrancar en la parte interna y justo en la ronda de todo el centro del ojo. Pegadito, pegadito al ojo. Siempre que utilizamos mucho más hilo, pues abarca, podemos estar sacando un poco de relleno, pero eso siempre les digo que no hay problema, eso no hay inconveniente. Ahorita lo retiramos manualmente o con las tijeritas. Aquí debemos perder estas hebras. Las voy a introducir hacia el relleno. Listo. Y cada vez que manipulamos, muchas veces se nos intenta perder la hebra blanca y debemos estar muy pendientes de esto para que cuando avancemos ya no sea demasiado tarde y ya no la podamos acomodar, ya no la podamos sacar. Entonces es importante estar revisando esto. Y acá ya saqué, ya tengo las dos hebras en la parte interna y las voy a pasar por encima, acomodándolas. Y voy a extenderme un punto por fuera de nuestro ojo. Si ustedes tienen y trabajan con hilo mucho más grueso y la mirada queda mucho mejor, pues genial. Si no, hacen como yo, utilizan doble hebra. Lo que voy a hacer ahora es mirar si puedo hacer una línea encima de la que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, introduzco la aguja donde quiero que termine y la saco justo en la parte lineal donde termina o comienza el ojo, pegadito a la línea o el hilo blanco. Aquí debo estar muy pendiente de que el hilo me quede acomodado y justo donde quiero. Así que voy a estar presionando y todo este relleno lo voy a estar introduciendo nuevamente o con la aguja, miren, con la cabeza de la aguja vuelvo y lo introduzco. Siempre sostengan el ojo cuando estén jalando las hebras para que el hilo blanco no se nos introduzca y no se nos meta dentro del ojo. Listo. Hasta ahí me va gustando la expresión. Ahora lo que quiero hacer con este hilo donde lo saqué es hacer una pequeña línea hacia atrás para tener como una simulación de pestaña o de relieve en la parte superior. Y me gusta también, entonces también lo voy a hacer. Donde mismo termino esta, ahí mismo en la ronda de arriba lo voy a terminar, en el mismo lugar. Y ahora debo sacar la aguja donde quiero que me queden las cejas. Las cejas, hay muchas diferentes cejas para este tipo de muñecas que son como maléficas, como gruñonas, como malas. Y es hacer en triángulo, es hacer óvalo. Normalmente la que siempre hacemos en el canal para las muñecas es la línea recta de arriba a abajo en una sola ronda. Pero pues en esta quiero probar algo diferente para que tenga una expresión mucho más, no mala, pero sí no tan tierna. Entonces quiero hacer dos rondas por encima de nuestro ojo. Y desde donde comenzamos acá internamente a trabajar la pestaña, vamos a ubicarnos en esa misma línea. Por aquí vamos a sacar. Tengan en cuenta siempre que si vamos a utilizar doble hebra, debemos estar sacando y metiendo el hilo, la aguja, en medio de los puntos, que haya suficiente espacio, porque estamos trabajando algo muy grueso. Que haya suficiente espacio para que salga fácil.
¿Cómo les parece estas enseñanzas, mis chicas, estos mini tutoriales en vivo acerca del bordado? Hola Marta, cuéntenme si les gusta, si les parece que lo hagamos o si les gusta mejor que se los haga grabadito en un video y no en vivo. Igual esto queda guardado, para que lo vean después. Vamos a ver, quiero hacer aquí una pequeña desviación, como un puntito así, y que me quede como, no triángulo completamente, pero sí un poquito levantadito. Bueno, mis chicas, parece que retomamos. ¿Me confirman, por favor? Me escriben en los comentarios. Hola Adriana, sí, qué alegría que podamos continuar, que podamos seguir haciendo estos bordados. Me confirman, veo que la cámara está muy cerca, me confirman. Estoy esperando que me escriban, mis chicas. Sí, continuamos. Parece que está un poco a nivel departamental. Está molestando bastante, pero la señal, pero ya aquí paré para no continuar hasta que estuviéramos de nuevo retomando. Hola Brandy, gracias. Sí, continuamos. Gracias Brandy. Me dicen si está muy cerca la cámara o mejor así para que puedan apreciar. Me dicen. Si no, hasta mejor así, ¿cierto? Para que puedan ver un poco más. ¿Está perfecto? Me dicen, porfa, mientras me hidrato un poquito. Ay, Dios, que sé. ¿Listo? ¿Continuamos? ¿Seguimos? Mis chicas, vamos a hacer las cejas, si está bien así. Gracias, Brandy. Vamos a hacer las cejas. Las cejas lo que quiero no es que me quede completamente curva, ni tampoco como un triángulo muy definido, sino que me quede una puntita solamente. Entonces lo que hice fue introducir el hilo justo 2 rondas encima del ojo, justo donde introducí, mira, aquí pongo la aguja para que veamos la alineación, justo donde introducí para hacer la pestaña. Ahí mismo, mi chica, saqué la hebra para que nos quede justo en el lugar. Ahí mismo la saqué y justo nos va a quedar en el lugar que necesitamos. Vamos ahora a introducir donde termina la pestaña que acabamos de realizar. Y acercando un poquito eso. Justo ahí donde termina la pestaña que acabamos de realizar y dejando una rondita por encima. Así podemos nosotros realizar como algo más bajandito, más estético y nos quedaría perfecto. Voy a sacar la hebra un punto por encima donde introducí, como queriendo hacer una alineación ahí, una subidita. Y ahí es donde vamos a hacer el puntito para poder, vamos a sacarla porque tenemos dos doble hebra, nos cuesta un poco de trabajo. Si no, nos vamos a ayudar de las pinzas. Escríbanme en los comentarios, mis chicas, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece que sigamos con estos tutoriales? Sí, se queda un poquito pensando, Brandy, pero vamos a tratar de terminarlo. ¿Listo? Voy a ayudarme de las pinzas para poder sacar la hebra.
acomodamos que nos queden las dos hebritas bien acomodaditas, y lo que quiero hacer es una puntadita para que me dé aquí la altura. Entonces voy a presionar un poco, siempre teniendo en cuenta que no se nos vaya a enroscar los dos hilos, porque estamos trabajando doble hebra. Y lo que voy a hacer es levantar, y ahí mismo donde he sacado, ahí mismo vuelvo a introducir. Y miramos a ver cómo nos queda la ceja, que no nos queda completamente en triángulo, porque la puntada que estoy haciendo es al inicio, no en todo el centro de la ceja. Entonces no nos va a quedar completamente como triángulo. Voy a sacar la hebra justo. Hagamos primero el ojo. Iba a hacer la ceja, pero no. Primero hagamos el ojo para que se nos facilite, porque si no después nos queda muy difícil sacar la hebra para hacer el ojo. Entonces es mejor de una vez. Voy a ayudarme de las pinzas. Y acomodamos. Como es doble hebra, nos cuesta un poquito de trabajo. Acomodamos. Y esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo quería mostrarles, mis chicas. Que nos quede no completamente triangular, un triángulo de ceja, como dando a entender muy gruñona, pero ni tampoco nos quede muy curva, que nos vaya a dar como la simulación de muy tierna, porque es maléfica. Entonces ahí perfecto. Como ven, esta parte, este medio rostro de maléfica, me encanta porque queda como, le acomodamos acá los cuernitos, queda como no tan cruel, no tan mala, pero sí nos queda con una expresión diferente y no nos queda como las mismas princesas, como muy tierno. ¿Sí? ¿Les gusta? Me dicen. Gracias, Adriana. Hacerlos más en vivo, sí. Así vemos las dificultades que tiene hacer amigurumis prolijos. Sí, sí, de mucha paciencia, de mucha dedicación, mucha calma. Ahora lo que vamos a hacer, y que considero que ahora es lo más difícil, es trabajar exactamente igual el espejo, ¿no? Hacer exactamente igual como hicimos acá. Eso es lo que nos dificulta la cuestión. Porque hacerlo acá es súper fácil y lo podemos hacer y que nos gusta como queda, pero que nos quede exacto en el otro lado, sí debemos estar muy pendientes de mirar la cantidad de puntos, en donde introducimos la aguja, etcétera. Entonces acá hicimos, ya se me olvidó por ponernos a esperar que cargara el internet, 2 puntos creo, o 1. Acá estaría perfecto y subo una ronda. Vamos a ver, así, que nos quede justo encima del ojito. Quitamos el relleno, acomodamos las dos hebras y aquí templamos un poquito para que no nos queden como muy... Aquí se me introdujo una de las hebras y no podemos porque tienen que quedar gruesa la expresión. Nos devolvemos unas 2 rayitas hasta el centro. Y voy a sacar donde quiero que quede la ceja. Recuerden que la vamos a hacer justo en la misma alineación para que nos quede idéntica. A veces pasa fácil la aguja y a veces nos toca con las pinzas o con los alicates que llamamos acá. Bueno, mientras hago esta otra parte del bordado, escríbanme en los comentarios, mis chicas, ¿qué se les dificulta más hacer en los bordados? ¿Se les dificulta más hacer las pestañas, las cejas? ¿Qué se les dificulta más
¿Qué le ven ustedes de mayor trabajo? Si las pestañas, las cejas, la boca, la nariz. ¿Qué se les dificulta más a ustedes? Debemos calcular todos los puntos que nos queden exactamente igual. Vamos a ver si por aquí estaría bien. Si no, ya saben, mi chica, simplemente es cortar. Y lo volveríamos a repetir. Cuando sale relleno, me ayudo con la aguja. Gracias, Valentina. Dice que te acabas de conectar y que está quedando muy bonita. Desde México, gracias. María Teresa. Hola, María Teresa. Gracias, también desde México te conectas. Bueno, aquí se nos cruzaron los hilos, así que nos toca volver a jalar un poquito, enderezarlos, que nos queden las hebras juntas. Eso así. Y ahora sí podremos hacer la puntadita que hicimos en la otra. Ahorita cuando terminemos todo, les muestro completa cómo nos quedó con la capa, con el cetro. Toda terminadita. Y voy a dejar pendiente simplemente el maquillaje. Le voy a hacer un maquillaje muy sencillo. Ustedes saben que yo no las maquillo mucho, pero sí quiero hacerle el maquillaje porque les voy a grabar un videito tutorial de cómo maquillar los amigurumis en el otro canal que tengo. En el otro canal donde les enseño cositas más prácticas para las que están empezando a hacer amigurumis, cómo bordar, cómo coser, cómo maquillar, cómo... no tan lejos por acá, cómo maquillar, cómo coser las partes. Bueno, en el otro canal ahí es donde yo les muestro ese tipo de cositas más prácticas. Entonces quiero grabarles para ese canal el maquillaje de Maléfica. Tengo pensado hacerle un maquillaje suave pero profundo. Ella está muy de negro, muy maléfica. Entonces así nos queda. Creo que sí nos quedó igual. Aquí voy a templar un poquito más este punto, que no se note tanto. Abrimos un poquito esta de acá. Y listo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le hacemos boca? A mí que te queden iguales tanto los ojos como las pestañas. A veces me grabo hablando de lo que estoy haciendo y así intento que me queden iguales. Pero no es fácil, sí, no es fácil que nos queden iguales. Por ejemplo, aquí veo que sí nos traté, pero exactamente iguales como que no. En lo personal todo, a Brandy todo. Pero crees que con paciencia, sí, con amor al crochet lo podemos lograr. En mi caso dice que no le sale el intento hasta que me quede perfecto. Lo intentas hasta que te quede perfecto, exacto. Así nos toca, que nos quede bien pulidito, bien perfecto. Si no, lo soltamos y con paciencia y amor lo volvemos a realizar. Hola Brenda. Sí, con boca. Listo, Adriana. Entonces si le ponemos boca, la boca que siempre hacemos a nuestros muñequitas de princesas es esa de medio ladito que siempre les he dicho, ¿no? Esta por acá, así, chacatón. Pero no sé qué tal quede. No me gusta con doble hebra. Miremos con una. Igual no me alcanza. Venga, la cortamos. Cortémosla. Ya les dije al inicio del tutorial de este mini video que
Si no son amigurumis para exhibición, vamos a perder muchas veces la hebra por dentro del relleno, ¿no? Pero como yo los tengo para exhibición, no creo necesario, no lo hago. Voy a enhebrar un poquito de hilo negro para trabajar la boca y mirar si la hacemos con doble hebra o con una sola. Se ve hermosa, ¿cierto que sí? Isaura, me encanta como se está viendo el rostro, que no queda completamente diabólico o maléfico, sino que tiene un poquito de ternura, pero al mismo tiempo no mucho, no mucho, no mucho. Entonces ya saben, mis chicas, yo les voy a dejar un tutorial express también por allá, por el otro canal que tengo de amigurumis para maquillarla, para hacer el maquillaje, porque voy a echarle un poquito aquí de profundidad en los ojos un poco más. Vamos a hacer la boca, que la boca ya saben que a veces hago, a veces no le hago. En este caso nos quedó bastante espacio. No sé si hacerle, pero vamos a hacerla a ver cómo queda. Si no, pues como ya cortamos hebra y iniciamos de nuevo desde cero con una nueva, podemos quitarla si no nos gusta. Y vamos a primero mirar desde dónde hasta dónde, cuánto queremos abarcar de puntos para la boca y qué altura. Eso lo debemos mirar antes de introducir. María Teresa, maestra, ¿me podría repetir cuál es el otro canal para suscribirme? El otro canal se llama Amigurumis Angélica, si no estoy mal, porque ya hasta se me olvidó. Pero el link lo encuentran aquí en este canal. O sea, entras acá a este canal, al perfil de este canal en el que estamos, y bajas hasta la parte baja, bien abajito está mi otro canal y ahí está el link. Solamente picas y entras y te suscribes. Está el enlace ahí en el perfil de este mismo canal. O también aquí en la descripción de todos los videos, en la cajita de información, en la parte de abajo, también dice mi otro canal y está el enlace. Vamos a mirar si la boquita la podemos hacer no tan abajo. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 rondas debajo de la nariz y abarcando 2 rondas subiendo. Creo que me gustaría. Creo que es como quedaría bien y con una sola hebra. No lo voy a trabajar con las 2 hebras con las que veníamos haciendo el resto de bordado porque ya me parece que quedaría muy bocona. Entonces una sola hebra estaría más delicado, más perfecto y terminando justo en la alineación donde comenzamos la pestaña. Esa sería una opción. Otra opción sería boca completa, que ustedes saben que nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado la boca completa. Y otra opción es una liniecita como hicimos con Tristeza de Intensamente, que solo le hicimos una liniecita. Pero una sola liniecita como que no me gusta tampoco. El nombre de otro canal, Amigurumis Angélica. Pero el enlace lo encuentran aquí en la descripción de los videos o en el perfil del canal. Ahí hay muchas cosas prácticas, mi chica. En ese canal no les subo tutoriales paso a paso, amigurumis paso a paso, diseños nuevos. No, en ese canal solamente son tutoriales prácticos de aprendizaje. Prácticos, ¿qué quiere decir? Que aprendemos cómo coser los brazos, cómo coser partes de amigurumis, cómo coser pelo, cabello de muñecos. En este caso que les voy a grabar a continuación es cómo maquillar a los amigurumis. Ahí hay cositas así que les pueden servir para las que están empezando. Entonces retomo, ¿cuántas rondas era que había hecho? De picardía, sí, un poquitín de picardía. Ay, no, ahora se me olvidó, creo que 5 rondas. 1, 2, 3, 4, 5. Y me gusta más así. Ustedes la pueden dejar sin boca si quieren. En el centro de la nariz bajamos 5 rondas desde el centro de la nariz. ¿Listo? Desde ahí es que yo comienzo a hacer esa boquita que yo me gusta hacer mucho de
¿cómo le llamamos? Como media boca o boca ladeadita. 1, 2, 3, 4, 5, donde tengo el dedo aquí. Justo en el centro de la nariz. Listo. Se perdió, quedó ahí. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es subir 2 rondas y justo terminar donde inicié, en alineación donde inicié la pestaña. Ahí. Aquí. Pero para que no me quede una línea pruna, así como diagonal, así toda vasta, como miren, así como que vácatalas. Ay, yo y mis expresiones. Como muy gruñona, miren, así como... Entonces, no. Debemos darle un poquito de curvatura aquí. Entonces voy a introducir la aguja, voy a sacarla en el punto donde una ronda por debajo, en el punto donde quiero hacer la curvatura. Ay, acá se me salió una hebra. ¿Quién sabe esta hebra de qué era? Nos tocó volver a empezar. Esto pasa muy a menudo y más si estamos en vivo. Nos tocó volver a empezar porque introducí la aguja y saqué una hebra que no sé de qué era por allá. Entonces nos toca volver a empezar. Y vamos a cortar esto. Esto siempre nos pasa. Pero no os preocupéis porque el tejido quedó intacto, no lo dañamos. Por eso siempre introducimos en medio de los puntos y no sobre el hilo. Volvemos y retomamos. Ahora, ¿dónde era que yo debía sacar? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a arrancar ahora por acá. 1, 2, aquí. Aquí era donde tenía que haber salido o terminada la boquita. Y en todo el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. Sería así. Y le hacemos una pequeña puntada acá. Ahora la veo más pequeña de lo que la había hecho antes. Sí. Ahora la puntada la voy a hacer mejor abajo. Esperen, miro, mis chicas. Hacemos así, a ver si nos queda mejor la puntada abajo. Sí, la puntada la voy a hacer abajo. Voy a sacar la hebra justo en la misma ronda donde termina la boca. Para que la boca no nos quede como les había dicho, así toda recta, vamos a hacer esa puntadita como hicimos aquí en las cejitas. Esa puntadita que nos ayuda a darle esa curvatura. A darle esa curva, les digo yo. Esto lo vamos a ir escondiendo o cortando si creen necesario. Sencillamente cortamos y con la aguja perdemos por dentro. Solo nos faltaría después de la boca el maquillaje. Un maquillaje no tan oscuro, pero sí un poquito de profundidad. Me gusta cómo queda. Así que aquí lo voy a terminar, le voy a rematar, perdiendo el hilo, sacándolo por otro lugar. Que no me interfiera con ninguna hebra. Acá debemos tener cuidado, hacerlo muy despacio para que no nos quede brusco. Luego no seamos capaces de acomodarlo. ¿Listo? Jalamos un poquito más, que no se nos vea mucho la puntada que hicimos. Y perfecta. Me encantó cómo nos ve, cómo se nos ve. Ya para terminarla, solo nos falta el maquillaje. Les voy a ampliar cámara para que veamos.
para que la veamos y la vistamos. Creo que sí, ahí ya la podemos ver mejor. Así está ella terminadita toda, pero nos falta ponerle su capa y coserle el cetro que les digo yo, el cetro que les mostré al inicio, que se lo vamos a coser. Pero mientras tanto, mientras le cosemos, voy a mostrarles con la capa cómo se nos ve ella terminadita. Lo que pasa es que, mis chicas, el tutorial todavía no se ha subido. Yo sé que algunas que ven después el paso a paso me van a preguntar, que les estoy mostrando sin enseñarles. Muchas me dicen eso cuando ven las transmisiones en vivo, pero usted muestra, pero no enseña el patrón. Entonces les cuento que va a estar después en el canal. ¿Qué hacemos aquí cuando colocamos la capa? Y es que estas puntas las acomodamos como cuello, van como cuello. Y estas también van hacia atrás como cuello. ¿Listo? Las puntas de los cuernos de la cabeza las acomodamos nosotros mismas con las manos. Y así nos queda ya maléfica. Y con la varita o el cetro, le llamo yo varita, pero es una varita con cetro, se lo vamos a coser a la mano. Eso se lo voy a hacer ahorita más tarde, después de maquillarla y de grabarles un tutorial de cómo maquillar los amigurumis. ¿Listo? Va a estar en el canal, mis chicas, Maléfica con su vestido bien largo, con estas puntas, con esta capa. Si quieren omitir el tono lila, lo pueden hacerla toda de negro, quedaría también súper bien, perfecta, porque pues ella es Maléfica, y Maléfica en la película en persona que realizó este personaje lo hizo la actriz Angelina Jolie. Bueno, ella, su traje todo es negro, completamente negro, hasta su cetro, entonces lo pueden hacer todo de negro. Pero yo, para darle un poquito de contraste y no hacerlo todo negro, pues preferí optar por trabajar la Maléfica de dibujos animados. Y la de dibujos animados sí tiene esa combinación de negro con morado o negro con lila y su cetro amarillo. Entonces, como para hacer un contraste y no trabajarla toda completamente en negro. Entonces, pero tú puedes hacerlo como te guste. Hola Jennifer, me gusta que les hayan encantado el diseño, que les guste, que lo tejan, que lo realicen. El bordado ya saben que aquí en la transmisión en vivo va a quedar guardadito en el canal para que lo realicen muy despacio, paso a paso junto conmigo, mirando todos los puntos en los que deben introducir la aguja. Y el maquillaje se los voy a grabar para el otro canal, ¿listo? El otro canal ya saben que lo encuentran aquí en el perfil de este o en la descripción de todos los videos. Encuentran el enlace para que piquen y también pues se suscriban a ese, que ayuda muchísimo en cuanto a truquitos y tutoriales fáciles para aprender a perfeccionar, sobre todo perfeccionar la técnica del amigurumi. Gracias, mis chicas, por acompañarme en esta transmisión en vivo. Perdón por los imprevistos, por las fallas técnicas. Espero que les guste, que les sirva, sobre todo que les sirva. Si les sirve, si lo pueden poner en práctica y les ha ayudado en sus diseños, pues házmelo saber con el me gusta, con el comentario, con el like, con el compartir este video con todas sus artesanas o tejedoras amigas. Besitos a todas, mis chicas. Nos vemos en una próxima transmisión en vivo. La próxima semana tendremos otra transmisión en vivo donde estaremos hablando de un poquito de una sorpresa que les tengo. Y también tienen en el canal que les subí una muñeca reversible que pueden hacer. Es súper linda, como un ramo, y luego se vuelve muñequita hermosa. También vayan y visítenla. Dejen sus cariñitos por allí también. Y nos vemos en el siguiente en vivo, mis chicas. Besitos y abrazos para todas. Bye, bye, mis chicas.